Bravo. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Los métodos de entrenamiento. Cuando uno planifica y prepara un equipo para una determinada competencia, a veces se aceleran algunos tiempos de trabajo para llegar bien al primer partido. Entonces, imagino yo que la mayoría de estos equipos que tienen una competencia corta, de acá a fin de año, y después de estar tanto tiempo inactivos, han preparado a sus equipos para poder competir de inmediato. Entonces, quizás no lo vamos a ver en estos partidos, pero sí cuando empiece el torneo argentino y haya una doble competencia. Igual va a tener que ver mucho la preparación del primer equipo. El otro día, por ejemplo, en Nacional, Racing, más allá de que Racing jugó el segundo tiempo con un jugador menos, se notó mucho la predisposición del primer tiempo y la exigencia que tuvo en el primer tiempo con respecto al segundo. El segundo tiempo le costó mucho más allá de tener con un jugador menos, que en este caso, y teniendo en cuenta el parate, era notorio, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Esperen que... Entonces, bueno, la pregunta es válida porque los equipos estuvieron mucho tiempo inactivos, más allá de seguir con la preparación, cada uno desde su lugar. Cuando empiece la doble competencia me parece que lo van a empezar a sentir. Y el tema de los viajes, ¿no? Que no es un dato menor. Va a tener que ver mucho el tiempo de recuperación, cómo se haga, que se respete fundamentalmente el descanso del futbolista, y bueno, después estar atento a trabajar en los detalles para que esa merma física que pueda parecer a futuro no marque una limitación en el funcionamiento, ¿no? Igual le puede afectar mucho a River eso, el cansancio, porque tiene poco plantel, digamos. Poco recambio. Sí, veremos, qué sé yo. Tiene una ventaja que es el convencimiento y el trabajo de años que hace que, bueno, más allá, que muchas veces veamos un equipo que pareciera no sentir el cansancio, ¿no? Veremos, es una situación que veremos más adelante cómo se dan en los diferentes equipos que compiten en la Libertadores. Y sí, si tenés obviamente más plantel o más cantidad de futbolistas dentro del plantel, podés jugar con un recambio que a lo mejor en River tiene que ver con los futbolistas de inferiores, pero también es una política del club esa, ¿viste? Sí. Es una política del club tener la mitad del plantel de divisiones inferiores. Entonces, de alguna manera, la institución ha elegido ese camino, ¿no? Está perfecto para mí. Y sí. Voy a empezar con los métodos de entrenamiento. Esta es una clase que quizás les va a servir a modo informativo, más que nada para que ustedes sean conocedores de los métodos de entrenamiento que hay en la actualidad o que cada entrenador, que cada equipo lleva adelante. No les va a servir mucho para analizar un partido de fútbol, pero sí está bueno que si en algún momento ustedes tienen que hacer un informe sobre un determinado equipo, parte de ese informe o en algún momento de ese informe también esté contado
o puesto en la nota cómo entrena, ¿sí? Porque el entrenamiento es el camino que un cuerpo técnico elige para poder llevar adelante su idea. Entonces, muchas veces lo que vemos suceder en los partidos tiene que ver con cómo se entrena en la semana, ¿no? Entonces, damos el ejemplo de River, que vemos un equipo que es intenso, que es dinámico, que tiene ciertos comportamientos que se repiten partido a partido, y eso tiene que ver con el entrenamiento, con la forma de entrenar. Entonces, bueno, es más que nada para que ustedes sean conocedores de cómo han evolucionado los métodos de entrenamiento a lo largo de la historia del fútbol. Y si es verdaderamente importante que un cuerpo técnico tenga un método de entrenamiento, ¿cuáles son los que se conocen hoy en día? Y un ejemplo de una organización semanal que quizás les pueda servir a modo informativo. ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo, quizás esto cuando ustedes analizan un partido no va a ser importante, sí, si ustedes hacen un informe de una determinada institución y su primer equipo. Antes de la definición de método, vuelvo a decir que a lo largo de la historia, así como hemos visto en la clase pasada, la evolución de la figura del entrenador, ¿sí? Donde empezaba una persona a cargo de 11 futbolistas y esa figura del entrenador se fue modificando y su participación dentro del primer equipo fue siendo más importante a lo largo del tiempo y aumentando en número sus colaboradores y funciones de las personas que lo acompañan. Los métodos de entrenamiento caminan por un sendero parecido, ¿no? O sea, en principio, en el fútbol y a lo largo de toda su historia, siempre se dividió el juego de la preparación física, y durante mucho tiempo en el fútbol se pensó que la preparación física podía ser adaptable al fútbol, pero desglosándolo de las situaciones de juego habituales, ¿no? Lo que llamamos descontextualizar. Entonces, era muy común, y ustedes lo habrán escuchado, ver equipos que se iban de pretemporada, por ejemplo, a la montaña y subían y bajaban montañas, o iban a la playa y trabajaban todo el día en la arena, y se veían los torneos de verano y aparecía una frase muy común que eran que los equipos estaban duros porque venían de la pretemporada, entonces tenían que amigarse de a poco con la pelota, porque era algo que no tenían en las primeras semanas de entrenamiento, donde se trabajaba mucho sobre el volumen, sobre la parte física. Entonces, esto que dominó mucho tiempo la escena de la preparación de los equipos, bueno, en algún momento aparecieron ciertos entrenadores y ciertos preparadores que entendieron que la preparación física no se podía descontextualizar, que uno puede, sí, y hay todavía, y me incluyo como entrenador, que hay ciertos aspectos desde el área física que se trabajan desglosando el juego, pero que nada tenía que ver a lo mejor subir y bajar una montaña o preparar un futbolista como prepararía un atleta, como prepararía una persona que compite en atletismo, ¿sí? Porque el futbolista es un atleta, pero sí no tenía mucho sentido preparar con ciertos componentes del atletismo a un futbolista, que las acciones de juego eran totalmente distintas. ¿Sí? Un maratonista, por ejemplo, y acá durante mucho tiempo se preparó en pretemporada un futbolista, digamos, en los ejercicios de base, como si fuera un maratonista, se entendió que el futbolista tenía otros movimientos, otras acciones, que combinaba
capacidades, ¿no? Entonces, se logró ver que había que darle una evolución a los métodos de entrenamiento para preparar al futbolista de acuerdo a la especificidad del deporte y a la complejidad del deporte en el cual pertenecía, ¿no? O sea, un entrenamiento de un futbolista no puede ser igual al entrenamiento de un tenista, no puede ser igual al entrenamiento de un basquetbolista. Son deportes distintos que tienen diferentes componentes, diferentes acciones en diferentes espacios. Entonces, bueno, se logró ajustar y empezaron a aparecer métodos de entrenamiento que lograron adaptar al futbolista en una situación real de juego, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a ver que si bien la palabra pretemporada sigue existiendo, porque es un periodo preparatorio para la competencia, ya no se manejan las mismas tareas y los mismos valores y las mismas ejercitaciones que se manejaban, por ejemplo, hace 15, 20 años atrás, ¿sí? Y de hecho, vamos a ver que muchos equipos, desde el primer día de la pretemporada, ya empiezan a trabajar sobre la idea de juego, ¿sí? Sobre el modelo de gestión que quieren imponer en el campo. Y desde el primer día, el futbolista hoy trabaja con el balón. Muy pocos momentos de la semana, el futbolista no está en contacto con el balón. En algún momento que va al gimnasio, en algún trabajo específico que considera el preparador físico, pero si no es todo con la presencia del balón y acciones de juego, que es lo que queremos que el futbolista entienda para después ejecutar. Después, dentro de este inicio que acabo de contarles, hay diferentes métodos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy en la clase. Pero primero, para contarles cuáles son los métodos que hoy quizás predominan la escena, ¿qué es un método, no? Entonces, una definición general, una forma de hacer algo de manera sistemática, organizada y o estructurada, se refiere a una técnica o conjunto de actividades para llevar adelante una tarea. En fútbol, ¿sí?, es el camino que elige el entrenador para desarrollar y entrenar la idea de juego, ¿sí? Esto que les decía antes, el método es el camino que elige el entrenador, es los momentos de la semana que elige planificar para llevar adelante su idea, que después lo que nosotros vemos el día de competencia, ¿sí? Vemos que un equipo juega de determinada manera y podemos identificar ciertos comportamientos, que es lo que estuvimos haciendo y analizando en estas unidades que ustedes transitaron y en estos trabajos prácticos que estuvieron haciendo, ¿sí? Todo eso se gestiona en una semana de entrenamiento, a través de un método determinado. Bien. A ver si no me pasé. No, estamos bien. Bien, por ejemplo, ¿no? Esta es una semana mía de entrenamiento. Si bien yo dirijo chicos de 12 años, categoría 2007, es una semana totalmente adaptable para cualquier edad y cualquier nivel, ¿sí? Entonces, yo en esa semana, lo que les quiero mostrar acá, es que tengo principios y subprincipios de mi idea de juego, ¿sí? Tengo tareas y tengo ejercicios que van a representar esos principios que corresponden a mi idea de juego, a la idea de juego que tiene el equipo, y que lo voy a llevar adelante a través de ciertas ejercitaciones que les muestro acá. Esto es un día. Obviamente esto evoluciona y se trabajan diferentes componentes de lo que el entrenador considera en conjunto con su cuerpo técnico. Pero a partir de una semana de entrenamiento, como bien les decía antes, un entrenador puede llegar a su idea de juego, a que el jugador entienda y pueda ejecutar la idea de juego del entrenador o del cuerpo técnico, en este caso es un grupo de trabajo. Esta planificación semanal la tienen todos los entrenadores. Lo que puede cambiar es el contenido,
¿sí? Puede haber entrenadores que no coincidan en estos principios y tengan otros. Puede pasar que haya entrenadores que no elijan este tipo de ejercitaciones y elijan otras, ¿sí? Y esto está dentro de un método que yo no le llamo yo, sino que es un método integrado, ¿sí? Que vamos a ver ahora de qué se trata, ¿sí? Y dentro de ese método integrado está esta planificación semanal. Bien. ¿Es importante tener un método? Bueno, desde mi punto de vista es muy importante, porque a través de ese método de entrenamiento nosotros podemos ir viendo cómo el jugador, cómo el equipo adapta la idea de juego, qué es lo que tengo que cambiar, modificar, evolucionar, mejorar, para que la idea de juego siga el camino que el cuerpo técnico le quiere dar, más eficaz. Los comportamientos individuales dentro de la idea de juego, cómo se adapta el futbolista al método de entrenamiento. A partir del método de entrenamiento uno convence de la idea que quiere ejecutar el fin de semana al grupo de futbolistas, de jugadores. Y bueno, toda la semana que tengo a cargo el plantel a través del método elegido me va a dar la posibilidad de ir haciendo evaluaciones permanentes sobre cómo se va adaptando el primer equipo o el plantel que tenga a cargo a nuestra idea de juego, ¿sí? Todo método tiene una progresión metodológica, ¿sí? O debería tenerla. Entonces, vieron, esto también es muy común, de simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Entonces, en un nivel de primera división, quizás esto tiene que ver más que, va a tener que ver con la planificación del partido, el rival que tengo por delante, los tiempos de descanso, como bien hablábamos en el principio, las cargas en un futbolista de primera y los partidos no son lo mismos que en un futbolista de juveniles o de infantiles. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que tener en cuenta, como siempre decimos, el contexto juega un papel fundamental, pero el método de entrenamiento no cambia, ¿sí? El método de entrenamiento se adapta al contexto en el que compito, ¿sí? Pero no cambia. Bien, si ustedes, hasta ahí vamos bien, ¿alguna pregunta? Bueno, sigo. Si ustedes se ponen a investigar un poco, van a encontrar quizás más métodos de entrenamiento de los que yo hoy elijo mostrarles. ¿Sí? Yo elijo mostrarle 4, pero quizás van a encontrar más, o van a encontrar el mismo pero con otro nombre, ¿no? Entonces van a encontrar que a lo mejor el entrenamiento analítico y global, hay gente que lo desglosa y pone el analítico por un lado y el global por el otro, o van a encontrar que al global también le llaman integrado, ¿sí? No sé quién quiere preguntar. Perdón. ¿Quién quiere preguntar? Lauti, ¿vos querés preguntar? Yo te quería preguntar, si bien el fútbol infantil de River es muy competitivo, ¿cambia mucho a una planificación de quinta o SA? No, no cambia mucho. O sea, va a depender mucho del entrenador que maneje la categoría. Lo que sí cambia son las cargas, quizás, las cargas físicas o sea, cambia por una cuestión de edad, pero el contenido conceptual, la planificación que yo te mostré es totalmente adaptable a una primera división, ¿sí? Después lo que va a cambiar van a ser los tiempos, las cargas, la intensidad y el tema de la recuperación, porque obviamente en fútbol infantil la recuperación de un futbolista es más corta, es el tiempo de recuperación es inmediato. Y en lo que es primera división, quizás un futbolista después de hacer un determinado ejercicio o tener una determinada competencia,
necesita un tiempo más de recuperación para poder iniciar una nueva tarea, ¿no? O iniciar un nuevo día. Después, dentro de esa recuperación, cada individuo, ¿sí?, tiene un tiempo también, ¿no? Desglosaríamos aún más los tiempos de recuperación de cada futbolista, que tiene que ver con su metabolismo, con su organismo, ¿sí? Pero volviendo a tu pregunta, la planificación es totalmente adaptable a cualquier nivel competitivo. Primera división, Argentina, Europa, o sea, es totalmente adaptable a cualquier edad. Y seguramente el entrenador de la quinta maneje una planificación parecida. Gracias por la respuesta, profe. No, todo bien. Bueno, entonces le decía que a lo mejor van a encontrar en algunos autores que al global también le llaman integrado, o que al analítico le llaman tradicional, ¿sí? Pero bueno, yo para darle un orden, y porque creo que es así, y me baso en otros autores que he leído, obviamente, no es que me levanto y pienso que es así y lo pongo así, se los enseño así, sino que obviamente hay autores, y después lo van a ver en el apunte que les mando, que hablan de esto. Lo divido en 4, analítico y global, que es el método más tradicional, es el que antiguamente la mayoría de los entrenadores llevaban adelante. El método integrado, ¿sí?, que empieza a unir partes que nunca se deberían haber separados o que no pueden separarse. Entonces empieza a integrar el área técnico-táctica, el área física, el área psicológica en una misma tarea. El microciclo estructurado, que ahora vamos a ver, es algo que aparece en Paco Zairulo, que es un profe del Barça, ¿sí?, allá por la década del 80, cuando todavía Cruyff era entrenador, donde se centra en el jugador, ¿sí?, en el jugador como persona y cómo el jugador influye en la competencia. Y después aparece la periodización táctica, que si bien tiene muchísimos años este método de entrenamiento, aparece como en una escena protagónica en estos últimos años, con José Mourinho a la cabeza, donde se centra desde el primer día en el modelo de juego, ¿sí? Entonces, estos son los 4 métodos de entrenamiento que yo elegí para mostrarles. Vuelvo a decir lo mismo, pueden encontrar más, pero son los que hoy quizás predominan en la escena futbolística. Quizás el método analítico menos usado, pero ahora se van a dar cuenta y van a mirar que hay entrenadores que todavía lo utilizan y tienen resultado, o lo han podido combinar con algún contenido de otro método de entrenamiento. Porque la realidad es que uno como entrenador, esto sí es una opinión personal, creo que no se tiene que encasillar con un solo método, sino entender que todos los métodos tienen cosas importantes y que de todos los métodos uno puede sacar cosas que le van a servir para entrenar a su equipo. Es lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Y es lo que hacen muchos entrenadores. Quizás no es copiar y pegar, sino entender que hay cosas de un determinado método que pueden servir para favorecer el entendimiento o la eficacia dentro de mi equipo, ¿sí? Y obviamente adaptado al contexto puede ser totalmente utilizable. Entonces, el método analítico y global, antes que se corte, voy a tratar de explicarles de qué se trata. Ustedes saben que si se corta nos volvemos a meter con el mismo idea y todo. Bueno, este es un método que se basa en ejercitaciones sin oposición, ¿sí?, donde prevalece la técnica individual, y si bien uno mejora el gesto técnico, está totalmente descontextualizado. Un ejemplo de un ejercicio analítico es cuando vemos a lo mejor una ejercitación de parejas o tercetos que se pasan la pelota, ya sea en trenza o enfrentados, ¿no? Entonces se trabaja el control y el pase, una pareja enfrentada, un futbolista enfrentado con el otro,
y se pasan la pelota, ¿no? Esto se utilizó durante mucho tiempo como parte central de entrenamiento. Hoy a lo mejor lo vemos como parte de una entrada en calor que pueda hacer algún preparador físico, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con este método de entrenamiento o este tipo de ejercitaciones? Si bien mejoraban el gesto técnico, estaba totalmente descontextualizado de una situación real de juego. No tenía oposición, no había exigencia atencional, los pases se daban siempre de la misma manera, algo que en el fútbol no sucede, ¿sí? Y lo que hizo este método, según mi apreciación, es evolucionarlo convirtiendo el ejercicio analítico en un ejercicio global. Entonces lo que se acostumbró durante mucho tiempo es ejercitar de manera analítica, por ejemplo, el pase y recepción enfrentado, y después transferir esa situación a un 2 versus 2, por ejemplo, en espacio reducido, ¿no? Con la consigna de pasar y recepcionar. Entonces, de un método analítico sin oposición pasaba a trabajar el gesto técnico, ¿sí?, con oposición. Entonces, se transfería permanentemente lo trabajado en la ejercitación analítica a un ejercicio global. Sería como el loco. Como él. Sería como el juego loco. Sería como juego del loco. No, quizás el rondó. Yo lo ubico dentro de otra situación o es un ejercicio que pareciera ser algo para iniciar solamente, pero que tiene un montón de contenido conceptual. A ver, trabajar el pase analítico, en un ejercicio analítico, el pase y la recepción. Si vos después haces un loco, sí, vas a trabajar el pase y la recepción, obviamente, ¿sí? Pero lo que se buscaba en un 2 versus 2, por ejemplo, transferir el pase y la recepción, era que sea una situación más de partido, ¿no? Que haya una oposición que busque quitarte el balón y atacarte, ¿no? Entonces se ponían arquitos chiquitos, ponele, ¿no? El Un partido rondó, reducido. claro, en un partido reducido, puede ser, sí, 2 versus 2 con arco. Puede ser con arquero, sin arquero, arco chico, arco grande, ¿no? Pero se intentaba transferir ese gesto técnico que había trabajado analíticamente en una situación de oposición, ¿sí? Y así, por ejemplo, el gesto técnico de golpe de cabeza. Se trabajaba de manera analítica, un jugador tirando con la mano, el otro cabeceando, y después a lo mejor en un 2 contra 2, ¿sí? De juego con la mano y gol con la cabeza, se buscaba transferir el gesto técnico. ¿Me explico? Bien, voy a dejar acá, ¿sí? Porque queda menos de 2 minutos, y les agrego esto del entrenamiento analítico. Si bien es un método que hoy en día muchos entrenadores han dejado de usarlo como parte central del entrenamiento, hay entrenadores, y me incluyo, que muchas veces elegimos algún ejercicio analítico para fortalecer o afianzar o automatizar un determinado gesto técnico que a lo mejor el futbolista no lo está pudiendo mejorar en una situación global de juego. ¿Me explico? Entonces, si bien es el método más antiguo y el que menos se utiliza hoy en día, muchas veces elegimos tener algún ejercicio analítico para poder afianzar algún movimiento. Y no está mal, ¿sí? O sea, todos los métodos de entrenamiento son válidos y todos los métodos de entrenamiento obtienen resultados, y después lo van a ver más adelante cuando vean qué entrenador trabaja con cada método determinado. Entonces acá no hay un método mejor que el otro. Todos los métodos son buenos de acuerdo al convencimiento del entrenador de llevar adelante su idea. Yo elijo un determinado método porque creo que para mí
es el más importante y el que va y con el que voy a poder abarcar todo lo que contiene el juego y voy a poder explicárselo a mis futbolistas para que puedan llevar adelante la idea de juego. Es lo que yo creo. Después hay otro entrenador que cree otra cosa y lleva adelante su idea con otro método y es totalmente válido. Ningún método es mejor que otro. ¿Se entiende? Bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar.